voz es la que tengo y da peor. Pero bueno, tengo unos caramelos que me he proporcionado y vamos a ir aguantando. Hoy el tema del retiro es un retiro de Adviento, todavía no hemos comenzado el Adviento, pero ya se viene. Y vamos a profundizar en este retiro la actitud de la alegría, porque viene el Señor a estar con nosotros, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo, en vez de dar una charla sobre la alegría y sobre el Adviento y la Navidad, voy a contar una historia, para que os metáis en la historia. Y después de que nos metamos en la historia todos juntos, es una historia real, además, pasó. Después, cuando salgamos de la historia, vamos a reflexionar juntos dónde encontrar la alegría, cuál es la fuente de la alegría y qué es lo que quita la alegría también. Bueno, esta historia, ¿por qué digo que es real? Porque le pasó a San Francisco de Asís. Él vivía, al principio, cuando fundó esta comunidad de los franciscanos, vivía en la montaña, ¿no? Y con unos pocos que le siguieron, que quisieron despojarse de todos los bienes para vivir para el Señor y en libertad. Y pasa en esa historia, en esa comunidad, pasa un acontecimiento, que es lo que yo voy a leer ahora. Dice así: en la comunidad de Francisco, el hermano Rufino se había apartado para vivir solo en una ermita dedicado a la oración. El hermano León fue a buscarlo para pedirle que volviera por lo menos a celebrar la Pascua y alegrar así a Francisco. Rufino dijo que no volvería. Prefiero quedarme aquí en la soledad, no quiero seguir los caprichos de Francisco. El Señor me ha asegurado que me quiere aquí. Cuando Francisco supo esto, se quedó muy triste y envió al hermano Silvestre. Este recibió la misma respuesta. Después Francisco envió a otro hermano y Rufino no se movió. Francisco se fue a rezar y le dijo al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, dejarás a mi ovejita que siga perdida? Después de rezar, Francisco se levantó y fue a ver al hermano Rufino. Cuando éste lo vio entrar por la puerta, no se movió, y Francisco le dijo: ¿por qué me causas esta pena tan grande, Rufino? ¿Por qué no vienes con nosotros? Rufino respondió bruscamente: ya te lo he hecho saber a través de tus enviados. Prefiero la vida de ermitaño a tus fantasías. Lo que el Señor quiere de mí no es que predique o que vaya a los leprosos, sino que rece. Pero Francisco le dijo: el Señor está donde están tus hermanos, Rufino. Ven a comer con nosotros hoy, por favor. Al final, por insistencia de Francisco, Rufino aceptó ir a comer, pero dejándole bien claro que luego volvería a la soledad de la ermita. Al llegar a la comunidad, Rufino se sorprendió y se emocionó al ver la acogida de los hermanos y que Francisco lo sentaba a su lado, pero no abandonó su idea de que Dios lo quería en la soledad, y cuando terminó la comida se despidió fríamente. Francisco lo acompañó hasta la puerta y estuvo mirándolo y esperando a que se diera la vuelta, pero Rufino siguió su camino. Si hubiera mirado hacia atrás, hubiera visto los brazos tendidos de Francisco, que querían abrazarlo. Cuando Rufino desapareció, los brazos pesados de Francisco cayeron llenos de tristeza. Francisco fue a dar un paseo y a meditar lo que había pasado. Se sintió solo y abandonado. Se sintió uno con Cristo, que gritaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de repente oyó en su corazón: pobre Francisco, aprende ya de una vez y deja de turbarte, que yo soy Dios, yo soy el único pastor. Yo te he llamado a ti igual que a él. Es cosa mía, no te asustes más. Entonces Francisco se llenó de paz y alegría y comenzó a alabar a Dios diciendo: ¡qué grande eres, Señor! Tú eres el guardián, el protector. Al volver del paseo, Francisco se fue a rezar a la
Francisco alzó la mirada, vio al hermano Rufino, que le decía: «Padre, tengo que hablar contigo». Lo decía con una sonrisa en la boca. Francisco le dijo: «Rufino, parece que has vuelto a encontrar la alegría». Rufino le dijo: «Sí, padre, es lo que he venido a contar». Salieron los dos al campo y Rufino comenzó a decir a Francisco: «Padre, he estado a punto de perder el sentido de mi vocación. Tú sabes que yo venía de una familia noble y cuando decidí seguirte y aceptar este estilo de vida pobre y humilde, lo hice entregándome por entero. Había cambiado mi estilo de vida, pero no mi corazón. Yo seguía siendo rico y orgulloso por dentro. Seguía juzgando a la gente y a las cosas según lo que había visto hacer en mi casa. En el castillo de mi padre, el recibir a la gente en la puerta, el trabajar en la cocina o en los otros oficios era un quehacer de criados. Y yo lo hacía en el convento. Primero porque no tenía aptitudes para predicar y después porque quería humillarme por el Evangelio. Y llegó lo que tenía que llegar. Terminé naturalmente por pensar que los hermanos que iban a predicar me tomaban por su criado. Ese sentimiento no hizo más que crecer cuando los hermanos más jóvenes que yo, que habían salido de un ambiente completamente modesto, entraron en la orden y fueron también ellos a predicar, dejándome a mí al cuidado de todo. Si uno de ellos me hacía una advertencia o simplemente expresaba un deseo, yo me irritaba. No decía nada, pero hervía por dentro. Después me calmaba y volvía a empezar. Así lo hacía todo por deber. Cada día no tenía más que una prisa, y era terminar con estos viles empleos para refugiarme en la soledad. Allí me sentía de nuevo señor de mí mismo y revivía. Después el deber me volvía a acoger. Me obligaba otra vez a ser el servidor de mis hermanos. Pero uno se agota con este régimen. Todo lo que hacía por deber lo hacía sin corazón, como un forzado que arrastra su cadena. Perdía el apetito y el sueño, empezaba ya el día cansado y enseguida empecé a tomar manía a todos los hermanos. Veía en cada uno de ellos un señor, del cual era yo su esclavo. Me sentía despreciado. Y eso me revolvía. Ya no podía soportar a nadie. Terminé por estar furioso interiormente contra todo el mundo. Entonces, en mi ingenuidad, creí que el Señor me quería todo para Él, en una soledad completa. Fue entonces cuando te pedí permiso para retirarme a esta ermita. Y ahí vino la crisis total. «Todo lo que me dices no me extraña», le dijo dulcemente Francisco. «Acuérdate del día en que te envié a predicar, a pesar de que no querías. Quería hacerte salir de ti mismo, de ese aislamiento en el que te estabas encerrando». Rufino le dijo: «Sí, padre, me acuerdo, pero entonces no podía comprender». «El Señor ha tenido piedad de ti», dijo Francisco, «y es así como tiene piedad de cada uno de nosotros, a su hora, en el momento en que nosotros no esperamos. Pero dime una cosa, ¿cómo te ha abierto los ojos el Señor?», preguntó Francisco. Respondió Rufino: «Mientras almorzábamos juntos aquel día, un hermano recordó incidentalmente una de tus palabras y dijo: si una madre alimenta y cuida a sus hijos según la carne, ¿con cuánta más razón tenemos nosotros que alimentar y cuidar a nuestros hermanos según el Espíritu? Yo te había oído decir eso muchas veces, pero sin prestar atención y sin comprender. Esta vez las palabras tuvieron sentido para mí. Me quedé impresionado y de vuelta a la celda las medité largamente. En una familia en donde no hay criados, las cosas se hacen con total naturalidad. Es la madre la que hace la comida, sirve la mesa,
limpia la casa y se molesta por todos a todas horas. Lo encuentra normal, no se siente herida por eso, no tiene la impresión de abajarse a un rango inferior, no se cree la criada, ama a sus hijos y a su marido. De ahí su impulso y su fuerza para servirles. Llega a estar cansada, claro, cansadísima incluso, pero no disgustada. Y yo pensaba en esas familias de condición modesta que había tenido ocasión de conocer muy de cerca y en que la madre, a pesar de todas las dificultades de su tarea, rebosaba de paz y de felicidad en medio de su cansancio. Vi claramente entonces que andaba por un camino equivocado, que me guiaba por una mentalidad que no era evangélica. De ahí mi resentimiento. Pensaba que había dejado el mundo porque había cambiado de ocupación, pero me había olvidado de cambiar el alma. Ese instante fue para mí un cambio completo de perspectiva y no esperé más para aprovechar la luz que se me daba. Enseguida corrí a ponerme al servicio de mis hermanos y desde entonces la luz no ha hecho más que crecer en mí y la paz también. Ahora me siento libre y ligero, como un pájaro escapado de la jaula. Francisco Lara. Puedes dar gracias al Señor. Lo que acabas de vivir es una experiencia muy útil. Ahora sabes lo que es ser un hermano menor, un pobre, según el Evangelio. Un hombre que libremente ha renunciado a ejercer todo poder, toda clase de dominio sobre los otros, y que sin embargo no es conducido por un alma de esclavo, sino por el espíritu más noble que hay, el del Señor. Hijo mío, esta experiencia que acabo de pasar me ha enseñado qué fácil es hacerse ilusiones sobre lo espiritual y cómo se puede tomar por inspiración del Señor lo que no es más que un impulso de nuestra naturaleza. Dijo Francisco. Por eso es tan frecuente y hay, sin embargo, una señal que permite desenmascararla con toda seguridad. ¿Cuál es esa señal? La turbación del alma. Cuando el agua se pone turbia, está claro que no es muy pura. Pasa lo mismo en el hombre. Un hombre a quien invade la turbación deja ver que la fuente de inspiración de sus actos no es pura, está mezclada. Ese hombre está empujado por algo distinto del Espíritu del Señor. Mientras que un hombre tiene todo lo que desea, no puede saber si es verdaderamente el Espíritu de Dios el que le conduce. Es tan fácil elevar sus vicios a la altura de virtudes y buscarse a sí mismo bajo apariencia de fines nobles y desinteresados, y eso con la mayor inconsciencia. Pero cuando llega la ocasión en que el hombre se ve contradicho y contrariado, entonces cae la máscara, se turba y se irrita. Detrás del hombre espiritual, entre comillas, que no era más que un personaje prestado, aparece el hombre carnal, vivo, con todas sus uñas, defendiéndose. Esa turbación y esa agresividad revelan que el hombre es llevado por otros fondos que los del Espíritu del Señor. Sonó la campana de la ermita. Era la hora del oficio. Francisco y los vecinos se levantaron y se dirigieron hacia la capilla. Iban allí tranquilamente como hombres libres. De repente, Francisco cogió el brazo de Rufino y lo paró. Escucha, hermano, es preciso que te diga una cosa. Se cayó un momento con la mirada baja hacia el suelo. Parecía dudar. Después, mirando a Rufino bien cara a cara, le dijo gravemente: con la ayuda del Señor has vencido tu voluntad de dominio y de prestigio. Pero no solo una vez, sino 10, 20, 100 veces tendrás que vencerla. Respondió Rufino: me das miedo, padre. No me siento hecho para sostener una lucha así. Dijo Francisco: no llegarás a ello luchando, sino adorando. El hombre que adora a Dios reconoce que no hay otro todopoderoso más que Él solo. Lo reconoce y lo acepta profundamente, cordialmente. Se goza en que Dios sea Dios. Dios
es eso. Y eso le basta. Y eso le hace libre. ¿Comprendes? Fin. Bueno, esta historia un poquito larga, no sé, tiene muchas cosas, lo veis, ¿no? Vamos a ir entresacando los mensajes para que después podáis reflexionar y podáis descubrir las fuentes de la Biblia. Vamos a hacer una reflexión. Acordaros de la Anunciación. Llega el ángel, se presenta a María y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, esta frase del ángel nos dice dónde encontrar la alegría. ¿Dónde está esa alegría? En que el Señor está conmigo. Esa es la fuente. En el cuento, en esta historia, ¿dónde está el Señor? Podríamos decir, en la ermita, en la soledad, en la oración, donde se fue Rufino, que eran cosas buenas, ¿eh? No lo olvidemos. El Señor estaba en la comunidad, en los hermanos, y estaba en la adoración al Santísimo. Eso para Rufino. Y para Francisco, ¿dónde estaba el Señor? Porque él también tiene otro problema. No de engaño. El Rufino se había autoengañado ingenuamente, no había sabido descubrir la tentación que le estaba seduciendo, ¿no? Porque el demonio a veces también se viste ángel de luz, como dice San Pablo, de cosas buenas, pero te aparta, te divide, te aleja de la comunidad. Pero para Francisco, ¿dónde estaba Dios? En el cuerpo. Pues el que se preocupaba él mismo, mandando a los hermanos, en recuperar a Francisco, a Rufino, perdón, y no dejaba a Dios ser Dios, no confiaba en él como el único pastor. Él pensaba que era el responsable, y el responsable era Dios, el responsable de nuestros hijos, el responsable de nuestros quehaceres, de nuestra vocación, de nuestra vida, es Dios. Por eso hay que dejar a Dios ser Dios, no cargarse con demasiados pesos. Ahí está el Señor, ¿no? En la confianza que tenía Francisco y en la comunidad y en la adoración al Santísimo que le faltaba a Rufino. ¿Qué tiene que cambiar en el corazón? Porque aquí hay una pregunta por no cambiar el estilo de vida. No sirve de nada las prácticas, ir a misa, rezar, leer, si en el fondo el corazón no cambia lo de fuera, pero lo de dentro es lo que tiene que cambiar, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, en primer lugar, el juicio. El juicio sobre las personas. Rufino había hecho un juicio sobre los hermanos. Son menos que yo, porque yo vengo de una familia noble y ellos de una familia modesta, y se creen señores de mí. ¿Y cómo había llegado a ese juicio? Había llegado por el encargo que le había tocado hacer, que era uno de los más sencillos, pero porque él había elegido ser un monje, un hermano franciscano. Le había elegido abrir la puerta, cocinar, barrer, porque además él decía que no tenía aptitudes para predicar y para ir a los leprosos. Entonces había elegido los trabajos más viles, dice. Al final, acabó juzgando a los otros mientras hacía esos trabajos. Y después, el juicio no solo sobre las personas, sino sobre sí mismo. Se pensaba mejor que ellos. Y como se pensaba que era mejor y de un nivel social más alto, el resentimiento era peor, al sentirse esclavo de ellos. Se sentía despreciado, humillado por gente a la que no consideraba, a la que no valoraba. Y después el juicio negativo llega a que nos sintamos solos y aislados del resto, a no compartir la vida de los demás. Los demás llevan una vida, tienen unas inquietudes, hacen una serie de cosas, y yo me siento solo y me automargino. Eso es lo que estamos diciendo. En el fondo, Dios no me manda ahí, sino yo solo me he metido a través del juicio, del autojuicio y del juicio de los demás.
¿Cómo sale Rufino de su aislamiento? ¿Qué es lo que le provoca la salida? Pues el volver a su vocación original, es decir, a lo que Dios le ha llamado, a lo que Dios nos ha llamado a todos, es decir, a ser padre y madre de otros, alimentarnos espiritualmente o materialmente. Cuando recuerdan esas palabras que se habían dicho en la comunidad, ¿no? Y él se da cuenta de que en el fondo, sirviendo a los demás, está haciendo de padre. Y sirviendo, ¿qué es la paternidad o la maternidad? ¿Cómo la define el padre Kentry? Como un servicio desinteresado a la originalidad del otro. Sin querer que el otro sea como yo quiero, sino a su originalidad, a lo que él es. Pero es un servicio, la paternidad y la maternidad. O sea, el niño, a los que yo, si yo soy padre de alguien, no, como se decía antiguamente, ¿no? Él es el que tiene que venir a mí. Él es el que me tiene que pedir perdón, el que tiene que venir. Era como que el padre está sentado en un trono, o la madre, y es el hijo el que tiene. Cuando en el fondo Dios es el que va a sus hijos, manda a su hijo. El padre del hijo pródigo sale al encuentro a ver si viene. ¿No? Es eso, está al servicio de nosotros. Jesús mismo ha dicho, cuando sale del Padre, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Un padre, una madre, son los mayores servidores. Tienen vocación de eso, porque tienen que servir a la vida. La vida que engendran no es para que esa vida les sirva a ellos. Es un concepto equivocado y que muchos hemos recibido, sin querer, ¿no? ¿Por qué esta es la vocación original? Porque es la vocación de Dios. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, nosotros estamos llamados a ser padres y madres. Ahí es donde vamos a encontrar también nuestra plenitud. Y por eso, en la Biblia dice, seréis como dioses. Y en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo vuelve a repetir, seréis como dioses, en el sentido de que seréis como Dios. Cuando seáis realmente lo que tenéis que ser, para lo que os ha llamado Dios, que es ser padres y madres, tengamos hijos o no tengamos hijos. Cuando nos ponemos al servicio de las personas, en el contacto que tenemos con esas personas se genera una vida en esas personas. Nosotros generamos vida. El que genera vida ya es padre. Y el que la sabe cuidar y sostener y hacer crecer, ese es un padre. En el nivel espiritual o en el nivel carnal. ¿Cómo se libera Rufino del resentimiento que le provoca la situación en la que está, ¿no? Ese trabajo que hace, tan humilde y de sus hermanos? ¿Cómo se libera del resentimiento? Volviendo a los valores del Evangelio y a pensar como Jesús y a querer lo que él quería. O sea, ¿qué es lo que Jesús quería? Servir. Y eso es lo que hizo. ¿Qué es lo que Rufino no quería? Servir. Servía en el fondo para sentirse mejor, para sentirse que era un hermano franciscano y que estaba cumpliendo y que así estaba más cerca de Dios, pero en el fondo no lo quería. Porque cuando ese servicio se hizo más intenso, cuando las personas dejaron de valorar su servicio y de tratarle a veces como él se sentía, como un siervo, ahí es donde dejó de gustarle, se entristeció, en el fondo no quería servir, sino quería ser reconocido. Por eso el pasar de los valores del mundo a los valores del Evangelio fue lo que le sacó del resentimiento, cuando quiso ser como Jesús, un servidor, ahí. Bueno, ¿cómo se cambia el corazón entonces? Que es lo más importante de esto, no cómo se cambia la actitud externa, sino cómo podemos cambiar nosotros el corazón. Cambiando la manera de pensar y de ver las cosas. Eso es la conversión. Cambiando mi voluntad. O sea, empezar a querer lo que quiere Jesús, querer como quiere Jesús y no según el mundo. Es completamente diferente. En el mundo, lo que quiere el mundo y lo que se nos inculca en el mundo es hacer los primeros, hacer los mejores en aquello que hacemos. No está mal, pero no puede ser absoluto eso. Y no hemos venido tampoco a ser los mejores. No somos enviados por Dios al mundo para eso, sino ¿para qué? Para aprender a amar.
para entrar en comunión con los demás. Jesús quiso ser el mejor. Quiso ser reconocido, quiso ganar a los demás, ¿no? Y de hecho, externamente hablando, una persona a la que le matan, que es totalmente abandonada al final de su vida, no ha ganado ninguna batalla. Según el mundo, nada, lo ha perdido. Lo han denunciado, lo han juzgado, lo han matado. Y todos lo han abandonado. Pero eso es lo peor que te puede pasar. Pero, sin embargo, es que, como no era ese su objetivo, sí que ganó, porque su objetivo era servir con sus fuerzas hasta dar la vida. Y eso lo hizo. Sirvió, amó hasta dar su propia vida, su propia sangre. Por eso ganó, porque consiguió su objetivo. ¿Cuáles son los frutos de este cambio de corazón de Rufino? Rufino cambia de corazón y de repente dice, y se da cuenta que ha cambiado, porque ha cambiado también lo que él tiene dentro. De tener resentimiento, tristeza, agresividad, cuando llegaba a los hermanos y con Francisco, pasa, dice él, a tener luz, es decir, alegría, a tener paz y a tener libertad. Dice, se sentía libre y ligero. Esos tres frutos da el cambio de corazón: alegría, paz y libertad. Y después empiezan a hablar de, bueno, ¿qué es lo que ha producido que este hombre, que es una persona de corazón noble, que quiere entregarse a Dios, en un momento determinado se haya desviado de ese camino? Todas las intenciones eran buenas, pero ¿por qué se desvía la persona? ¿Qué hay detrás? Pues ahí están, en el camino espiritual de toda persona, las tentaciones. Igual que está Dios, está también el demonio tentando, seduciendo, siempre inteligentemente. Es decir, siempre a través de cosas pseudo buenas. ¿Por qué no nos va a tentar el demonio con cosas que son esencialmente malas? Porque ya sabemos que el mal no queremos hacerlo. A las personas buenas el demonio les tienta con cosas buenas, pero que desvían del objetivo, que no van hacia Dios, que no fomentan la unidad, sino la división. Entonces, parecen cosas buenas, pero en el fondo no te llevan a lo bueno. ¿Cómo desenmascarar las ilusiones espirituales? Ilusiones. ¿Ya? Pues dice Francisco muy bien que hay que mirarse dentro. Cuando existe turbación, agresividad, cuando las personas me contradicen lo que yo digo, me sale la agresividad, hay algo que está turbio ahí. En el fondo, ¿por qué quiero? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi deseo con eso que yo estoy haciendo? Cuando Francisco le envía a los hermanos y le pide que vuelva, ¿no? A él le sale toda la agresividad. Porque en el fondo esos hermanos le están diciendo, no te quedes en la soledad, ven con nosotros. Él quería quedarse en la soledad, pero ¿por qué? Si la soledad es algo bueno, también la soledad con Dios, la oración, ¿por qué le sale agresividad? ¿Por qué no quiere? Bueno, pues porque él, por supuesto, que interpretaba que eso se lo pedía a Dios, pero también hay otra razón. O sea, no lo hacía solo por Dios. Y eso es lo que él no se daba cuenta, y estaba ciego. Nosotros podemos tener puntos ciegos también en nuestra vida. ¿Y qué era lo otro? En el fondo, que él se estaba buscando a sí mismo, es decir, estaba buscando salir de donde estaba mal. Le humillaba el servir a los demás. Por eso él quiere salir, por eso la soledad. Y muchas veces esa soledad puede ser querida por Dios, y otras veces puede ser un engaño. Puede ser una huida de donde yo no estoy bien. Pero yo me puedo creer que eso es lo bueno y lo que quiere Dios, y sin embargo me aparta de la comunidad, me aparta de donde está el Señor. ¿Cómo luchar contra nuestra voluntad que quiere cosas diferentes de las de Jesús? O sea, Jesús quiere que estemos con Él, pero también que lo amemos a través del prójimo, a través del hermano, a través de la comunidad. ¿Cómo luchar con nuestra voluntad? En un momento determinado, Rufino dice, es que yo, si vuelven todas estas tentaciones
pues como dice Francisco, 10, 20, 100 veces, yo no sé si estoy preparado para luchar contra todo eso. Si ya me han vencido esas tentaciones, me han engañado una vez, lo que no harán después, soy susceptible de ser engañado. No puedo luchar contra eso. Y Francisco le dice, es que no se consiste en luchar contra la tentación. Es que nuestra fuerza no está en nosotros, en la lucha. Nuestra fuerza está en adorar al Señor. En la adoración del Santísimo, pero en adorar al Señor, es decir, la voluntad del Señor en la vida también, en lo que pasa en mi vida, en aceptar también lo que pasa en mi vida, porque Él tiene el poder, no soy yo. En la lucha somos débiles y muchas veces somos engañados, es decir, en la cabeza, las razones a veces pensamos equivocadamente, no como con los criterios de Dios. Por eso lo que podemos hacer es abrirnos al Señor, abrirnos a Dios, rezando, es decir, adorando al Señor en el Santísimo Sacramento, pero también es un Señor de la vida. Dios actúa en mi vida, Él conduce mi vida. Y las cosas que pasan no pasan porque sí. Yo le he entregado mi vida a Él, Él es el Rey de mi vida, y lo que pasa, lo que me dicen esos hermanos que mandaba Francisco, son voces de Dios. Entonces, si Dios me quiere en la soledad y en la adoración, fenomenal. Pero si un día quiere que vaya a comer con Francisco, voy. Eso no me quita de la soledad. Ya termino. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la alegría? Esta era la pregunta, después del cuento y de la reflexión. ¿Dónde encontrar la alegría? Pues según el cuento, en dos situaciones. En el servicio a los demás y en la adoración al Señor. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Ahí están los dos mandamientos. Nada nuevo. Son las dos cosas que hacen los tres grupos de personas ante el portal de Belén. ¿Qué tres grupos de personas hay? Los ángeles, los pastores y los magos. Esto es lo que hacen ellos, servir. Los pastores llegan con sus dones, con sus ovejitas, llegan a servir. Los magos llegan a servir. Los ángeles son servidores de Dios. ¿Y qué hacen también? Llegan a adorar al niño, los tres grupos. Esas dos cosas son las que hacen. Por eso, todos alaban al Señor y se van llenos de alegría. Al hacer estas dos cosas, al regalarle lo que tienen y al adorarle con ese servicio, se encuentran con Él y se van llenos de alegría. Eso es lo que lo hacen. Por eso, preguntas para la reflexión. Bueno, en el fondo es una pregunta y después es una propuesta de hacer, para hacer. ¿Qué cosas de mi quehacer diario me cuesta realizar? ¿En cuáles de ellas me siento menos valorado por los demás? Es una pregunta. Voy a repetir. ¿Qué cosas de mi quehacer diario me cuesta realizar? ¿En cuáles de ellas me siento menos valorado por los demás? Y la segunda, que no es una pregunta, es, después de haber pensado, escrito sobre esto, adorar al Señor unos minutos, porque ese ámbito de mi vida es el medio por el cual Él quiere liberar mi corazón y darme su alegría. Adorar al Señor unos minutos, porque ese ámbito de mi vida es el medio por el cual Él quiere liberar mi corazón y darme su alegría. ¿Qué quiere decir adorar? Alabar, agradecer por ese quehacer que me cuesta, por esas personas que no me valoran. Alabar y agradecer por ellos. Parecería de locos. Repetimos todo. Primera pregunta. ¿Qué cosas de mi